Están aquí en la cuarta sesión de este curso, La Justicia de Dios. Bien, también saludamos a todas las personas, amigos y amigas, hermanos en Cristo, que también están participando de esta enseñanza, tal vez no en forma presencial, pero gloria al Señor, tal vez a través del canal 70, o tal vez también a través de internet. Que Dios los bendiga, aunque quizás algunas personas interesados que están aquí en este país, Perú, o quién sabe también en otro país. La palabra del Señor es para todos. Que Dios los bendiga. Espero que en esta sesión también les agrade mucho la palabra que vamos a disertar. Muy bien, el curso es la justicia de Dios, correcto. Muy bien. A propósito de hablar, cuando hablamos de la justicia de Dios, hemos entendido nosotros de que precedentemente, o sea, antes prácticamente que Jesús muriera en la cruz del Calvario, entonces el pueblo de Dios se ha regido bajo la ley de Dios, ¿verdad? Ustedes se recordarán cómo Dios ha dado normas, preceptos al pueblo de Israel. Entonces, no, por ejemplo, los 10 mandamientos, se recordarán ustedes, no era para el pueblo de Israel. Por ejemplo, era no matar, ¿no? Entonces, porque el que mataba entonces estaba infringiendo la ley, ¿ve? Y así, ¿no? Muchas normas morales, ¿no? Y sociales, aún familiares, que había en el pueblo hebreo. Pero a la luz del curso que estamos aprendiendo, la ley es diferente prácticamente, no a la justicia de Dios, ¿ya? De todas maneras, ya vamos en este transcurso de esta sesión vamos a entender nosotros que no es la misma. Muchos se equivocan. Por eso que hay muchas religiones que tratan de cumplir las leyes no de Dios que están en las Sagradas Escrituras, pero el asunto es de que por la ley, por el cumplimiento de la ley, nadie puede santificarse. O sea, por las obras de la ley nadie puede santificarse, por más que tú cumplieras al 100% de la ley. Pero miren, en las cosas espirituales el hombre no puede santificarse por cumplir las leyes. ¿Ve? Correcto. Muy bien, seguimos entonces adelante. La justicia de Dios se vive por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Mira, la justicia de Dios se vive por la fe en el sacrificio de Jesucristo. ¿Ya? Entonces, pesa la justicia de Dios exclusivamente en la cruz del Calvario. Correcto. No hay justicia de Dios sin cruz. No hay justicia de Dios sin la muerte de Cristo en la cruz. Entonces, se identifica la justicia de Dios siempre, digan conmigo siempre, en la cruz del Calvario. Porque ahí Jesús ha muerto, ¿entiendes? ¿Ya? Muy bien, correcto, gloria al Señor. La ley era la ley era un indicador que no éramos nosotros justos, porque no se hallaba a ninguna persona santo. ¿Ya? La ley entonces fue dada, y a través de la ley, en otras palabras, nosotros los hombres identificamos como un indicador de que todos los hombres no podemos ser santos. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Por eso que la pregunta es universal, ¿no? ¿Habrá por lo menos una sola persona en el mundo que nunca ha pecado? No, porque todos han pecado. ¿Ya? ¿Y cómo nosotros sabemos que hemos pecado? Justamente por la ley, pues. La ley dice, no mentir. Entonces, ¿cuántos han mentido? No me digan nada. Entonces te identificas como alguien que infringe la ley, ¿no? Entonces, la ley espiritual, en este caso, infringir sería pecar, pues. Entonces, por eso que la ley nos identifica. Es como un indicador para nosotros. ¿Ve? A la luz de la ley, no, simplemente tú puedes inclusive saber si eres un gran pecador, ¿no? O cómo has pecado durante tu vida, por lo menos hasta ahora. Si todos nosotros diéramos testimonio de todos nuestros pecados aquí, cada uno, ¿quién habrá pecado más? ¿Están aquí? Algunos, no, yo pastor no creo mucho, dicen algunos, pero ¿qué sabes tú? No.
tal vez en comparación al otro, tú has pecado menos, tú has pecado más. Pero el asunto es que todos pecamos. O sea, hemos pecado. Todos hemos pecado. Pero ¿cómo entonces sabemos nosotros que hemos pecado? Justamente es por la ley, pues. ¿Ya? Estamos entendiendo, ¿no? ¿Ya? Gloria al Señor. Y si no hubiera habido la ley, entonces nadie se hubiera dado cuenta que es pecador. Nadie, ¿sí o no? Porque nadie se hubiera dicho no mentir. Porque es una norma, no mentir, no robar, no matar, ¿sí o no? Si no había eso, entonces nadie se daba cuenta de su pecado. Gloria al Señor. Sin la ley, los hombres no pudieron tener conocimiento de su estado de injusticia. Mira, sin la ley, entonces, dicen los hombres, no podían tener conocimiento de su estado de injusticia. Normalmente los hombres hubieran estado diciendo todo lo malo, pero si no hubiera habido la ley, simple y llanamente los hombres nunca se hubieran considerado pecadores. Repito, ¿por qué el hombre se considera pecador? Simple y llanamente porque la ley le demanda que no peque. Correcto. ¿Ya? Por esa razón, por la ley, gracias a la ley, entonces nosotros ubicamos, en otras palabras, nuestro estado, pues, espiritual. Y ahí todos tal vez cabizbajo decimos, he pecado, he pecado, he pecado. Amén o no amén. Gracias a la ley, ¿sí o no? Por eso, cuando alguien quiere vivir un cristianismo basado en la ley, te va a ser imposible de que tú puedas agradar a Dios, ni a ti mismo te vas a agradar. Porque hay un momento que tú vas a querer, tal vez no cumplir todas las leyes de Dios, pero no vas a poder. Y ahí te vas a sentir impotente. ¿Ve? Pero gracias a Dios nosotros dejamos la impotencia. Sale de nosotros la impotencia a través de la justicia de Dios. ¿Entienden? Ya estábamos hablando, por lo menos en parte, que es la justicia de Dios, ¿sí o no? Gracias al don de la justicia de Dios, el regalo que Dios nos ha dado, o sea, nosotros gratuitamente, para que nuestros pecados sean limpiados. Correcto. Muy bien, continuemos entonces con las enseñanzas. Muy bien. Era necesario para saber nuestra condición espiritual. ¿Ya? Era necesario. O sea, la ley, en otras palabras. ¿Sí o no? La ley era necesaria. Así que entonces nosotros no podemos tampoco menospreciar, menoscabar la ley. La ley vino con su propósito. Diga conmigo, la ley vino con propósito. ¿Ya? Para que nosotros pudiéramos darnos cuenta que somos pecadores. Si no, todos hemos dicho no. No. Si la ley no hay norma que nos prohíbe algo, entonces estoy hablando en sentido espiritual por si acaso. ¿Ya? No estoy hablando, para algunos aclarando, no estoy hablando en sentido secular. Las legislaciones de cada nación pues tienen sus normas, ¿no?, positivas por las cuales exigen su cumplimiento o prohíben, tal vez restringen derechos y obligaciones. Si no, estoy hablando en el sentido espiritual de la ley de Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Estamos entendiendo, ¿verdad? ¿Están aquí? Gloria al Señor. Muy bien, entonces era necesario que viniese la ley, ¿no?, según la Biblia, por el Antiguo Testamento, para que todos los hombres pudiéramos entender que éramos pecadores. ¿Bien? Por eso es bueno. Alguien me preguntó, pastor, ¿es bueno leer el Antiguo Testamento? Me decían, ¿no? Porque, ¿por qué no solamente apoyarnos, ampararnos en el Nuevo Testamento? Porque si bien no el Nuevo Testamento se entiende de que ya pues todo es después de la muerte y la resurrección de Cristo, o del nacimiento, algunos también dicen, ¿no? Entonces, ¿por qué entonces el Antiguo? Justamente yo les digo, el Antiguo es necesario que leamos para que también nos demos cuenta que sí, pues, no, la ley nos exige cumplimiento, y nosotros sin Cristo no podemos, ni hemos podido cumplir sus preceptos y sus mandatos. Correcto, ¿ya? Por eso leamos, por eso es el propósito del Antiguo Testamento. ¿Ya? El Antiguo Testamento son palabras normativas legales, espiritualmente hablando. El Nuevo Testamento es el don, la justicia de Dios, es la gracia de Dios. Estamos diferenciando, ¿ya? Grábense, no vaya a ser pregunta del examen también, ¿ya? Correcto, muy bien. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si nos vamos al libro de Levítico a propósito del Antiguo Testamento? Vamos al libro de Levítico. A ver, voy a apoyarme aquí entonces de este instrumento ya
actualizado por, no, a través de nuestros celulares que tenemos la Biblia tenía a la mano. Vamos al Antiguo Testamento, el libro de Levítico, capítulo 17. Si por ahí algún hermano lo tiene, también nos puede apoyar dando lectura. Capítulo 17, versículo 11. A ver ya. Levítico, capítulo 17, versículo 11. Muy bien, ahí nuestra hermana Mari creo que ya lo tiene, o nuestra hermana Luzmila, gloria al Señor. A ver como guerrera de Dios va a dar lectura la preciosa palabra del Señor. Adelante, hermana. Gloria a Dios. Versículo 11. A ver, vamos a pedir a nuestra hermana. El micro tal vez está fallando. A ver, hermana Mario, trata. Yo voy a dar lectura mientras, a ver que den solución entonces al micro, ¿ya? Dice las Sagradas Escrituras, Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Diga conmigo, expiación. Entonces, mira, cuando hablamos de expiación, estamos hablando prácticamente de la reparación a través de un sacrificio. Diga conmigo, expiación es la reparación a través de un sacrificio. ¿Ya? Quiero que se quede grabado. Eso es lo que significa la expiación. Entonces, la expiación en el Antiguo Testamento por los sacrificios de los animales, solamente, hermanos, de alguna manera, mira, justificaba temporalmente al hombre. Es decir, temporalmente nada más cubría el pecado del hombre. La sangre de los animales, ¿no? El sacrificio de su carne de los animales en el Antiguo Testamento, entonces paliaba en algunas maneras temporalmente, ya en este caso el pecado. Pero escuchen, pero por ese sacrificio, por esa expiación, no se quitaba el pecado de ninguna manera. Otra cosa es limpiar el pecado, quitar el pecado, que otra cosa es que cubrir el pecado. Solamente entonces temporalmente en el Antiguo Testamento se cubría el pecado a través del sacrificio que se hacía, pero no se quitaba el pecado. ¿Ya? Muy bien, entonces eso que queden claro, gloria al Señor. El hombre, después de haber tal vez de alguna manera expiado su pecado, entonces nuevamente por su concupiscencia de su carne, de su ser, nuevamente volvía a pecar. Y eso hacía de que nuevamente los sacerdotes expiaban no el pecado. Ya les he dicho que es un sacrificio, ¿verdad? Entonces, y bueno, luego otra vez pecaban y era un círculo vicioso. Eso era el estilo de vida del pueblo de Israel, del pueblo de Dios antiguo. Entonces, ¿no? Pecaban y de alguna manera cubrían su pecado a través del sacrificio de estos animales, ¿no? Con su carne y sangre, que se llama la expiación. ¿Están aquí? Entonces, la expiación en el Antiguo Testamento solamente tenía un carácter temporal, ¿ya? Pero ustedes recordarán que Cristo, no, prácticamente se sacrificó en la cruz del Calvario. Él prácticamente se hizo la expiación por nosotros. Entonces, pero Él no lo hizo para un tiempo, hermanos, tal vez temporal, sino eterno. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, los sacrificios del antiguo pacto son temporales, pero el sacrificio del nuevo pacto a través de Cristo es eterno. La pregunta es: ¿en qué pacto estamos nosotros? En el pacto eterno, o sea, en la expiación que Cristo hizo para que nosotros podamos ser santos, justificados siempre y para siempre. No temporal, como antes lo hacían los animales, a través de los sacerdotes, a través de los animales. O sea, temporalmente nomás eran justificados sus pecados, cubiertos sus pecados. Y luego nuevamente, ¿no? Ve, el pecado moraba en ellos.
Pero escuchen, por eso he dicho yo al comienzo de estas sesiones, mira, la justicia de Dios va a hacer de que nosotros caminemos en santidad. ¿Están aquí? ¿Ve? Entonces ya no puedes tú tener un pensamiento legalista. Uy, ¿no? Decir, hoy día he cumplido y mañana tal vez ya no cumplo. Y por eso que algunos dicen, no, hasta cristianos mencionan, bueno, ¿no? Indicando de que el hombre es débil, ¿no? Que el hombre es falible, el hombre no puede ser perfecto, y por esos motivos y asuntos justificamos que podemos todavía pecar. Eso es un pensamiento legalista, pero un pensamiento basado en el don de la justicia de Dios, ya no, porque ya no, nuestra naturaleza ya no está para pecar. A través de la justicia de Dios, entonces adquirimos la naturaleza nosotros de ser justos. Muy bien, estamos, ¿no?, avanzando y entendiendo. Hemos dicho que sí, pues la expiación de Cristo en su carne y su sangre en la cruz nos limpió de nuestros pecados definitivamente, ¿verdad? Vamos a abrir la Biblia, a ver, en otro libro, ahora en el Nuevo Testamento. Ya vamos a usar este libro de Hebreos. Ya es un libro muy revelador prácticamente sobre este tema. Hebreos, mira, escuchen, todos vamos a la Biblia, el libro de Hebreos. Ya, Hebreos, capítulo 10. Vamos al capítulo 10, si alguien lo tiene me va a ayudar, versículo 1 y 4. Hebreos, capítulo 10. A ver, Hebreos 10, capítulo 4, perdón, versículo 1 al 4. Ya, Hebreos capítulo 10, del 1 al 4. Entonces ahí vamos a dar lectura. A ver, todos atentos. Amén. Ya, a ver, hermana, por favor. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar el pecado. Muy bien, entonces este era el gran problema, pues, ¿no? Como mencionábamos, en el Antiguo Testamento simple y llanamente se practicaba la expiación a través del sacrificio de los animales, ¿sí o no? Ese era el problema. Entonces la ley nunca pudo solucionar el problema del pecado del hombre. Escuchen, ¿eh? La ley entonces nunca pudo solucionar, ¿no?, el problema del pecado del hombre. Por eso, este es un consejo. En estos tiempos, si queremos vivir una vida cristiana verdaderamente, no caminemos con principios legalistas, ¿ya? Y con eso no digo que descartemos la ley. Gracias a la ley que hemos despertado, que nosotros hemos entendido que hemos pecado, ¿verdad? Pero la ley no soluciona el problema del pecado. La ley justamente decía, muy bien, cada año el sumo sacerdote tenía que purificar con sangre en el lugar santísimo, ¿no?, los pecados de ignorancia de todo el pueblo, y lo hacía, pero cada año tenía que hacer eso, era una ley, y si no lo hacía, simple y llanamente no había expiación, ¿ya? Entonces eso era el grave problema. Entonces no, la ley entonces, como repito, no va a poder solucionar nunca el problema del pecado del hombre, tampoco va a solucionar la muerte espiritual. ¿Ve? A la luz de estos versículos que hemos leído, la ley tampoco no puede perfeccionar al hombre. ¿Ve? La ley no puede perfeccionar. Por eso que, repito, ya dice el comentario, la gente que quiere vivir bajo cumplimiento de la ley, entonces va a decir no, difícil que el hombre llegue a ser perfecto, ¿sí o no? Así es cierto. El hombre sin Dios, sobre todo, y queriendo cumplir la ley, entonces ya estoy hablando de la ley de Dios, entonces se va a sentir prácticamente, repito, impotente, ¿no? Hasta quizás puede prometer, y algunos hasta juran hasta en el nombre de Dios, diciendo que no, nunca más lo haré, y después, ¿o no? ¿Por qué? Porque tal vez todavía están entendiendo
que vivir en el cristianismo es vivir bajo la ley. Así no. ¿Ve? Así, si nosotros prácticamente vamos a tener problemas, porque la ley nunca perfecciona al hombre. ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien, sigamos adelante entonces. A ver. No debemos pegarnos a la ley, creyendo que nos solucionará el problema. Ya, entonces hemos dicho, no debemos pegarnos mucho nosotros a la ley, ¿no? Creyendo que por la ley prácticamente se va a solucionar el problema del pecado, ¿ya? O de la muerte espiritual. Gloria al Señor, así no es. Y hemos dicho que sí, pues, ámbitos religiosos y ahora también. Por eso el cristianismo netamente no es una religión, por si acaso, ¿ya? Ahí entonces está el argumento de que cuando se dice no, el evangelio no es religión, ¿no? Gloria al Señor, aunque de todas maneras, claro, su significancia también es hacer religión, pero miren el fondo, en el sentido espiritual, miren, el cristianismo, el evangelio no camina bajo la ley, sino bajo la gracia que vino a través de Jesucristo, ¿ya? Eso sobre la gracia y sobre la justicia de Dios un poco más vamos a ahondar más adelante. Yo estoy tratando en este momento de que ustedes juntamente conmigo identifiquemos los problemas que nos ha traído la ley, ¿no? Y qué ventajas también nos ha dado, ¿ve? Para poder nosotros ya identificar a posteriori en otras sesiones, ¿no? Qué es lo que Dios ha hecho, cómo Dios prácticamente ha justificado, cómo Dios ha obrado para que nosotros salgamos de estos problemas tan terribles espiritualmente hablando, ¿ya? A la verdad pareciera que es simple, pero un hombre religioso que va a vivir queriendo cumplir las leyes, a veces hasta se va a volver más incumplido que al comienzo, ¿ya? Porque empezará cumpliendo, tal vez queriendo cumplir una ley, y luego seguirá conociendo más leyes espirituales, entonces ya no va a cumplir mucho más, y así cuanto más conoce, entonces más incumplido será, porque sin Dios no se puede cumplir a cabalidad la ley espiritual, la ley de Dios, sobre todo que está en el Antiguo Testamento. Muy bien, Hebreos capítulo 7 versículo 18. Muy bien, Hebreos capítulo 7 versículo 18. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Bueno, entonces yo voy a dar lectura, a ver, y ustedes van a estar atentos. 7:18. Gloria al Señor. Dice, ¿no? La Biblia: queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Digan conmigo, debilidad, ineficacia. Cuando está hablando este versículo, a propósito, queda abrogado el mandamiento, o sea, la ley, pues, del Antiguo Testamento, todas las normas del pacto antiguo queda abrogado, dice. ¿Por qué Dios tuvo que abrogar? ¿Ve? Simple y llanamente, número uno, porque esa ley era débil, pues. Como la ley no puede perfeccionarnos, no nos puede santificarnos, entonces es débil. ¿Sí o no? Ineficaz también. Una norma que no surtía sus efectos, y no surte los efectos porque el hombre no puede cumplir. ¿Ve? Le es imposible cumplir la ley de Dios al hombre humanamente. Cuidado, por eso hay tantas religiones y hay mucha gente que dice yo creo en Dios también, y seguro quieren cumplir, ¿no es cierto?, a su manera, pero a la verdad, simple y llanamente no van a poder, porque la ley, o sea, es ineficaz por sí sola, entonces no surte sus efectos. Algunos jurídicos, perdón, algunos jurisconsultos o algunos que conocen de leyes de derecho, entonces yo creo que entienden este asunto de la ineficacia y de la abrogación también, ¿ya? Muy bien, entonces Hebreos capítulo 9 versículos 7 y 9. Vamos al capítulo 9 versículos 7 al 9. Todavía tenemos tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Ya. Capítulo 9 versículos 7 al 9 dice, Hebreos capítulo 9 versículos 7 al 9: pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo
a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. La ley entonces fue un símbolo de la justicia de Dios y solamente fue una forma nada más para que tal vez el hombre pueda, por ejemplo, cubrir sus pecados, ¿no?, a través de los sacrificios. Hebreos 9:10. ¿Qué dice Hebreos 9:10? Vamos a la Biblia. Dice: ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Mira, la ley prácticamente, que hemos mencionado, era un símbolo nada más, una forma de cómo por lo menos se podía paliar el estado espiritual de las personas. Sin embargo, escuchen esto: la justicia de Dios, dice, hermanos, es un asunto de reforma. Diga conmigo, la justicia de Dios es un asunto de reforma. Sí, pues, por Cristo entonces se ha reformado ya lo que la ley de alguna manera estructuraba, ¿no?, el sistema de cómo los hombres podrían de alguna manera agradar a Dios. Entonces, ya no por sacrificios, ya no por ese modelo antiguo, pasado, que simple y llanamente era temporal, sino por la reforma que vino a través de la justicia de Dios. ¿Ya? Entonces, un nuevo modelo, y ese modelo sí es único y eterno. Diga conmigo, la justicia de Dios es un nuevo modelo y eterno. ¿Ve? ¿Están aquí? Ya, entonces, eso que quede claro, ¿ya? Interesante, gloria al Señor. Vamos entonces ahora también a ver en el libro de Mateo, a ver, el libro del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 19. Capítulo 19 del libro de San Mateo, y vamos a leer los versículos 16 al 20. Mira, es un ejemplo prácticamente en estos versículos acerca del cumplimiento de la ley. Pues ustedes se van a recordar cuando damos lectura del 16 al 20, capítulo 19 de Mateo. Dice la Biblia: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esa es la ley, ¿verdad? Guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. ¿Ve? Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? El 21 podemos leer también. Dice: Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y el 22, versículo 22: oyendo el joven esta palabra, se fue como triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Se dan cuenta aquí? Jesús haciéndole entender al hombre que por el cumplimiento de las leyes, definitivamente uno no puede ser perfecto. Mira, este hombre, ¿no?, le dijo: sí, Dios, pues sí, Jesús, sí, cumplí todo lo que me dices. Pero Jesús le dice: a ver, vaya, vende todas tus posesiones. Y él se pone triste. ¿Sí o no? Entonces, ve, muy bien, cumplidor de las leyes, pero ¿dónde estaba su mirada? ¿Su mirada estaba en Dios? No, su mirada estaba en sus posesiones. Entonces, cuando alguien está caminando en la ley, religiosamente en la ley, entonces nunca por nunca su mirada va a estar puesta en Cristo. Porque si tu mirada está puesta en Cristo, mira, entonces vas a ir más allá del cumplimiento de la ley. ¿Correcto? ¿Ya? Muy bien, vamos, avanzaremos. Gálatas capítulo 3, versículo 1 y 3. Hoy estamos usando muchos versículos de la Biblia. Es necesario
porque si no, no hay fundamento, no hay base bíblica, ¿no? La cual, ni sustento por la cual estamos estudiando. Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. ¿Ve qué dice la Biblia? Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 3. Muy bien, Gálatas 3 del 1 al 3. Dice la Biblia, perdón, mira: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue y ha presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis del Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Mira, qué interesante, ¿no? Mira, el Espíritu Santo se recibe por el oír con fe. ¿Ya? Oír con fe, ¿qué cosa? La palabra de Dios, las promesas de Dios, y no por las obras de la ley. He ahí un problema. Mucha gente quiere recibir, no, el Espíritu Santo cumpliendo la ley de Dios, y como no puede cumplir todo, no puede recibir el Espíritu Santo. O sea, fácil nada más. En mi experiencia pastoral, ¿qué es lo que he encontrado? Algunos hermanos dicen: pastor, yo no sé por qué no puedo recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Dicen algunos hermanos pentecostales, ¿no? Por ejemplo, porque pueden hablar en lenguas. ¿Por qué los otros hablan en lenguas? Algunos danzan, no sé, pero yo estoy como poste, no puedo. No, es que todo depende de cómo lo está percibiendo. ¿Ya? Ahí justamente cuando hay un espíritu legalista, entonces ese hombre dice: no, a ver, yo quiero recibir el Espíritu Santo, pero rápidamente su conciencia dice: no, mira, si tú no has cumplido tu trabajo como debe de ser, ¿qué crees? ¿Que el Espíritu Santo va a estar contigo? Entonces no puede recibir, porque la ley le está diciendo, incumplido le está diciendo. ¿Sí o no? Entonces está como insensible, pues. Pero ¿cómo se recibe el Espíritu Santo? Es por la fe. ¿Están aquí? ¿Sí o no? O sea, que yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario por mis pecados. Él me ha justificado y yo soy la justicia de Dios. Entonces, amado Espíritu Santo, bienvenido a mi corazón. ¿Ve? Entonces el Espíritu Santo viene. Recibes el Espíritu Santo, ya seas dentro de tu corazón o ya seas sobre ti, con el bautismo del Espíritu Santo. ¿Ve? Porque mucha gente que no son cristianos evangélicos no vienen a Jesucristo, porque justamente tienen un pensamiento legalista. Dicen: pero yo, pastor, para venir al Evangelio, difícil, porque a mí me gusta mucho la pelota, a mí me gusta mucho el licor, ¿no? La borrachera, uy, a mí me gusta la mentira, no sé. Ven, ¿no?, cosas que a ellos prácticamente les tiene como atado, y que por la ley prácticamente se sienten pecadores, impotentes, y por eso que dicen no. Y mucha gente no viene al cristianismo por ese asunto. Pero yo quiero decirte a ti, amigo y amiga, tal vez estás viendo también esta enseñanza, que al Evangelio no se viene por las obras, se viene por la fe en Cristo Jesús. Interesante, ¿sí o no? Y a veces estamos entendiendo paso a paso, están comprendiendo prácticamente este curso tan hermoso que es la justicia de Dios. Correcto, ¿estamos aquí? Muy bien, gloria al Señor. Estamos a propósito entonces con la Biblia en la mano. Gálatas capítulo 3 versículo 5. Nos vamos ahora. Gálatas capítulo 3 versículo 5. Ya, Gálatas 3, 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Otra vez, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? La ley no puede hacer milagros. ¿Ve? No hubo poder en la ley a propósito. ¿Ya? Aquel pues que os suministra el Espíritu, sea Dios, hace maravillas, hace milagros entre nosotros, ¿verdad? ¿La hace por las obras de la ley o por la fe?
no pretendas recibir tu milagro, tu sanidad, no pretendas recibir tu salvación, tu prosperidad por la ley. No, no, no. Por ahí no va a venir. Porque si tú dices, ya, Dios me va a sanar, pero tengo que primeramente obedecerle para sanar. A ver, analízate pues, ¿no? Entonces por ahí tal vez algo te está faltando cumplir. ¿Ve? Entonces tú mismo vas a decir, tengo que cumplir todo, tengo que cumplir todo. ¿Ve? A mayor conocimiento de la palabra del Señor, entonces mayor ley en tu vida para que tú puedas cumplir. Entonces no puedes, pareciera que te rindes y nos dices, no puedo cumplir. Y por eso que no experimentas los prodigios, los milagros en tu vida. ¿Ya? Entonces los milagros no vienen porque tú vas a cumplir las leyes, sino los milagros vienen por aquel que ministra, dice al Espíritu Santo, que es Dios, Jesucristo, ¿ve? Por su voluntad, por su querer, por su amor, por su misericordia que tiene para con nosotros, ¿ve? Otra cosa es, mira la vida, mejor dicho, nuestro estado de nosotros espiritualmente hablando, y otra cosa es la voluntad de Dios, su compasión y su misericordia. Mira, Dios sana no solamente a los que son creyentes, Dios sana también a los que no son creyentes, porque su misericordia es para todos y para siempre. Están aquí, ¿entienden? ¿Ve? Eso es otro asunto, la justicia, eso es la justicia de Dios, pues, ¿ya? Correcto. Vamos entonces, ya como culminando, ya, se camina en la ley por las obras, y es verdad, ¿sí o no? Pero en la justicia de Dios se camina por la fe. ¿Ve? ¿Se dan cuenta la diferencia? O sea, se camina en la ley por las obras, pero en la justicia de Dios, ¿cómo se camina? Por la fe. El libro de Romanos dice, ¿no? Mas el justo por la fe vivirá. O dice, mas el justo por la ley o por las obras de la ley vivirá. Así dice la Biblia. No vas a encontrar ese texto en el Nuevo Testamento. El justo no va a vivir por las obras de la ley, sino el justo vive por la fe. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Ve? Entonces nosotros andaremos en la justicia de Dios por la fe. ¿Cuál está por encima? ¿Las obras de la ley o la fe en las promesas de Dios? La fe está por encima, ¿ya? Eso significa abrogar, pues. Eso significa abrogar. O sea que no se ha puesto por encima, ¿ya? O sea, la gracia, la misericordia de Dios, sus promesas están por encima de nuestras actitudes. Por eso, repito, para terminar, nadie se salvará de esta perversa generación por sus obras. Por más que hay gente que sea muy ético y moral, pero sin Cristo, sin la gracia de Dios, no será salvo. El vil pecador de este mundo tal vez tiene una actitud totalmente tachable, pero si cree en Jesucristo, en la obra expiadora que ha hecho en la cruz del Calvario, allí, si cree, acepta y confiesa, dice de corazón que Jesús murió y resucitó entre los muertos, ¿no? Y abre su corazón a Jesucristo para el perdón de sus pecados, simple y llanamente, hermanos, es salvo. ¿Sí o no? Es la muestra del ejemplo en la cruz del Calvario. Uno de los ladrones le dijo a Jesús, a ver, si tú eres Dios, pues sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y el otro le dijo, no, Jesús, acuérdate de mí cuando estás en tu paraíso. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás juntamente conmigo en el paraíso. ¿Jesús miró sus pecados de este ladrón? No, sino miró su fe, que creyó que Jesús estaba muriendo y que Jesús iba a llegar a su paraíso. ¿Ve? ¿Sí o no? Y por eso que le dijo, en este momento, ni siquiera Dios le dijo, ya muy bien, te perdono, o ni nada, ni una liberación, ni nada por el estilo, sino le dijo, en este momento estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí o no? Mira, el primer hombre que entró al paraíso juntamente con Cristo fue un gran pecador que estaba muriendo por sus pecados y sus delitos que había cometido. ¿Qué les parece? ¿Ve? Quisiera avanzar un poco más, pero nos vamos a detener ahí, ¿ya? Para que todos ustedes vuelvan a repasar estos versículos, ya lo que estamos leyendo, ¿ya? Gloria al Señor, para pasar a una quinta sesión la próxima semana. Gloria al Señor. Repito, para algunos que se están incorporando al curso, que están aquí presentes de manera presencial, o de los que tal vez están a través del canal,
70, o algunos que nos van a seguir o están siguiendo a través también de internet, de YouTube, Gloria al Señor, etcétera. Entonces pueden empezar a repasar o tal vez a estudiar desde la sesión número 1 para que entiendan un poco mejor, ¿ya? Porque si no, un poquito, tal vez algunos están un poquito todavía con lagunas y están un poquito, no como filosofando cómo es este asunto. Entonces empiezan desde la primera lección, paso a paso. Entonces ahí van a entender mucho mejor. Ya estamos un poquito casi ya a la mitad del curso. Ya se viene, lo mejor se viene, cosas un poquito más preciosas, porque vamos a tratar ya no tanto casi de la ley. La otra sesión tal vez avanzaremos un poco más sobre ese asunto, pero estaremos hablando precisamente lo que Dios hizo para dar solución al problema pecaminosa y de muerte espiritual que el hombre tenía. Muy bien, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Felicitaciones por estar aquí y muy buenas noches.